Hola mis hermanos, buenas noches, Señor les bendiga. Mi hermano William, muchas gracias. Y mis hermanos, voy a pedirles que oremos para adentrarnos en el tema de estudio esta noche, así que vamos a orar. Padre bendito y Señor Dios, buenas noches. Gracias te damos, Señor Celestial, por la bendición que tenemos de unirnos en este momento, Señor, para escucharte, Señor, y recibir de parte tuya aquello que tú nos quieres dar. La bendición de tu palabra, en la forma, Señor bendito, que tú consideras es lo mejor para todos y cada uno de nosotros y para tu iglesia en general. Gracias, Señor bendito, por el tiempo de oración y gracias, Dios, porque nos permites conocer motivos de oración para, a solas delante tuyo, presentarlos una vez más. Pedimos a ti, Señor celestial, que en tu santa misericordia perdones nuestros pecados, las múltiples formas en que te hemos ofendido, Señor. Y rogamos a ti ayuda, Señor celestial, para ser cambiados día a día a tu imagen, bendito Señor Jesús. También, Padre amado, te pedimos que bajo la guía de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, podamos recibir tu palabra, podamos meditarla, escudriñarla, entenderla y ante todo vivirla. De manera tal, Señor, que en nosotros esté esa fe viva que tú das, Señor bendito, y no solo conocimiento, y no solamente, Señor celestial, una condición de corazón en la que tu palabra, Señor bendito, es impedida, Señor, de dar el fruto que tú quieres. Si bien reconocemos, Padre Celestial, que tú has de completar en nosotros la obra que has comenzado. Pedimos, Señor, tu bendición, tu ayuda, luego por tu misericordia, Señor Celestial, para todos nosotros, para mí mismo, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Damos gracias, Señor, por ese tiempo de tu palabra y oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar, si les parece, con nuestro tema de estudio dentro de los subtemas del Padre Nuestro y la oración tipo. Un estudio que ya comenzamos hace algunos miércoles. Así que voy a pedirles a ustedes que vayamos a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Y lo vamos a leer, mis hermanos, intentando recordar las diferentes cosas que el Señor nos ha venido enseñando sobre esta oración, que debe ser para todos nosotros un ejemplo que nos ayuda a ubicar lo que debiera ir en cada momento que queremos ir al Señor, esas cosas que son realmente importantes. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, y leemos así. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y como usted lo recordará, mis hermanos, el miércoles pasado estuvimos estudiando el versículo número 12 y notábamos nosotros que este versículo número 12 es explicado por el Señor en los versículos 14 y 15, que son versículos que parecen estar por fuera del Padre Nuestro, toda vez que en el versículo 3 encontramos el amén, parece que es el cierre, el así sea, y no obstante los versículos 14 y 15 han sido puestos por el Señor para que nosotros podamos entender la importancia del versículo número 2. Es interesante, como lo decíamos, que el Señor, entre las muchas cosas que pudo explicarnos con otros versículos dentro de este mismo contexto de Mateo capítulo 6, haya querido enfatizar con los versículos 14 y 15 este anhelo que debe estar en nuestro corazón cuando le decimos y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es así, mis hermanos, que ustedes recordarán que la vez pasada nosotros, entre otras cosas, nos preguntábamos
Está diciendo el versículo número 12, apoyándose a su vez en los versículos 14 y 15, que el perdón se gana, que el perdón se merece. Podríamos nosotros decir desde el versículo 12, complementado con los versículos 14 y 15, que una persona tendría legítimamente la oportunidad de, delante de Dios, de decirle: Señor, vengo a pedirte que perdones mis pecados, y la razón para pedirte que perdones mis pecados es que yo he perdonado a todos los que me han ofendido, y por ende tú tienes una deuda de perdón conmigo, porque pues dices en tu palabra que para que yo sea perdonado, yo debo perdonar a los que me han ofendido. Así que, Señor, pues ya alcancé ese punto, ya soy un perdonador con maestría, y pues vengo a pedirte ese perdón, pero no tanto por gracia, no es tanto un acto de tu misericordia, no, la verdad es más bien algo que me debes. Y nosotros veíamos en lo que nos enseñaba el Señor la vez pasada, que de ninguna manera esta pudiera ser una correcta interpretación, porque sin duda alguna lo que nos dice el Señor aquí a nosotros es que Él exige a los que han sido perdonados que entreguen el perdón, en tanto los que han sido perdonados han entendido el perdón que han recibido. Digámoslo de otra forma. Muchas personas pueden decirle: Señor, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas. Ustedes saben que se dice esto en la iglesia tradicional. Pero solamente el que tiene el corazón convencido, un corazón convicto en términos de la palabra de Dios, de la existencia de una deuda con Dios, será quien le dice al Señor genuinamente, bíblicamente: te pido que me perdones. Y solo quien, habiendo tenido una deuda tan grande, infinita para con Dios, al punto de que el Señor Jesucristo tuviera que mediar en su favor pagando su deuda, solo quien reconoce que Dios ha hecho esto será capaz de comprender el valor del perdón, y por ende podrá perdonar a otro. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros no estamos diciendo: mire, para que usted llegue a ser hijo de Dios, usted debe perdonar. No. El versículo número 15 nos dice: más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre. Es decir, que esto es algo que es propio de quien ya es hijo de Dios. Terminando este punto, lejos de pensar que perdonar es un acto de superespiritualidad, es un acto que debe estar en la base de nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Porque solo el perdonado es el que ha sido reconciliado con Dios. Y por ende, solo el que valora este perdón puede darlo a otro cuando lo necesita. Y decíamos nosotros, mis hermanos, cerrando esta pequeña introducción a manera de resumen, que nosotros debemos comprender también que un buen escenario en el que Dios va a tratar lo que necesitamos para aprender a perdonar es el lugar de la oración, es el momento de la oración, como lo estudiamos ahí en Marcos 11, versículos 25 al 26. Pero entrando ya a nuestro tema, con la finalidad de no pasarnos en el tiempo que nos corresponde esta noche, queríamos ver otros aspectos del perdón desde el punto de vista de comprender que uno de esos engaños en los que uno puede caer es pensar que sabe algo por solo saberlo, y no darse cuenta que bíblicamente solo se sabe aquello que se vive. Si se quiere, ustedes pueden estar en la noche de hoy estudiando este tema con algo en la cabeza. Vamos a pensar este tema con algo en nuestra cabeza. Es necesario ir más allá de la teoría del perdón. ¿Vale? Vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando, como lo viene haciendo hace mucho tiempo, para que en materia de perdón nos vayamos más allá de la teoría. Y es que me temo, y creo que esto lo entendemos, si no todos, muchos de los aquí presentes, que si nos hicieran una previa, un examen, un test, un quiz sobre el perdón, muchos lo pasaríamos teóricamente, pero si el Señor nos mostrara el video donde las oportunidades de perdón que hemos tenido se han negado, nosotros hallaríamos algo. Somos, en materia de perdón, muy buenos con la teoría. Para pensar este tema incluso un poquito más cerca, no sé, la verdad, si todavía funciona esto así, pero recordaba yo en la época que estaba en la escuela,
primeros años del colegio, que para agosto se tendía o se acostumbraba mejor a realizar campeonatos de cometa. Ustedes que son padres y si esto está sucediendo todavía en la actualidad, pues entenderán qué implicaba esto. A los niños se les decía, para tal día, esperamos que cada uno traiga su cometa, sea grande, sea pequeña. Se incentivaba la idea de que cada quien hiciera su cometa y para el día en que se celebraba esta actividad relacionada con las cometas, se evaluaba, entre otras cosas, pues, la cometa más bonita. También se evaluaba la cometa que se elevaba más alto. Y me acuerdo mucho que esta época en el colegio para nosotros en la casa era un reto, entre otras cosas, porque pues nosotros no éramos de los que comprábamos cometas. Y entonces, mientras había un grupo de los que sí compraban cometas, que se compraban las cometas en forma de triangulito, que Nicolás necesitaban, o colas con estampados, hoy día será Iron Man, Spider-Man, bueno, no sé, pero cometas que uno decía, ¡ay, qué cometa tan bonita! Y estas cometas casi que volaban solas, bueno, no exagero, o sea, volaban un poquito más fácil, sus materiales parecían pues aerodinámicos. A otros, a los que nos tocaba hacer las cometas, nos resultaba esto una experiencia interesante, porque uno tenía que comenzar con que, bueno, ¿con qué la hago? Con papel periódico, con las bolsitas de, en su momento, Colsubsidio, Cafán, hoy día Jumbo. ¿Qué uso para la cola? Cojo los retacitos de tela que quedaron por ahí, cojo las telas, las medias veladas viejas de mi mamá, o sea, ¿cómo hago la cometa? ¿Será que puedo hacerlo con esta cuerdito? Tiene que ser pita. Y ustedes, los que tuvieron o han tenido que hacer cometas, se acordarán cuán curioso era eso de armar una cometa. Pero si algo resultaba bonito de armar la cometa, es que uno entendía que había unas dinámicas necesarias para que algo como eso pudiera volar. Más aún cuando nosotros sabíamos que llegaba el momento de probarlas. Y entonces, sea en el colegio o sea fuera del colegio, donde sea que se hiciera el campeonato, el torneo de cometas, uno recuerda mucho ese montón de cometas de los chinos desde octavo para arriba, incluso antes, que comenzaban a levantarse y entonces uno veía que la cometa, uno corría con la cometa y empezaba a levantarse y se iba en pica y se estutanaba contra el piso y de comienzo ya se rompían los palitos de cometa, los palitos del algodón de azúcar, se le abría un hueco contra un pedazo de ladrillo y entonces tocaba el pedazo de la cinta. Tal vez ustedes recuerdan, pensando en esto, en torno a los campeonatos de cometa, que no solo teníamos muchos el reto de aprender a hacer una cometa, aprender en la práctica qué cosas no funcionaban con una cometa, sino también cómo volar esa cometa. Y a diferencia, por favor no me malinterpreten con lo que quiero decir, pero a diferencia del simple acto de comprar una cometa, se valoraba más el hacerla y cuánto más cuando se notaba en lo alto. Claro, que terminar entre las cuerdas de la luz, entre el tendido eléctrico en un árbol, esa es otra historia, pero tal vez ustedes recordarán, mis hermanos, sea porque lo hicieron de niños, sea porque ahora lo viven como padres, que frente a una cometa, si algo no funcionaba, era solo la teoría. Y de la misma manera nosotros tenemos que enfrentar aquí el perdón. Un punto más para que consideremos cuán cercano puede ser esto, apelando aquí a un asunto meramente personal. Recuerdo que cuando tenía más o menos, no sé, 12, 14 años, vivíamos con mis hermanos y mis primos por allá por los lados de Bochica Central, si no me falla el nombre del barrio. Y para ese momento ya estaban surgiendo muchos grupitos de sardinitos, de pandillitas, como lo quieran llamar, no como las que tenemos en la actualidad, pero sí eran grupos de chinos que ya se dedicaban a cosas medio torcidas. Y me acuerdo que por cosas que Dios sabe, yo me gané como enemigo al líder de esa bandita, de esa pandilla. La cosa era tan clara que algún día iba pasando, llegando hacia mi casa, y cuando este muchacho me vio, sacó la navaja y se comenzó a limpiar las uñas delante mío. Pues no creo que estuviera tanto apelando a decirme que sabe hacerse manicure, sino que me echó el vainazo. Otra ocasión, pasando cerca de ellos, toman una papa grande, de esas que usted usa para hacer papa a la francesa, y me la pusieron en la espalda. Y yo recuerdo mucho que sentía mucha bronca contra este muchacho, más que contra el grupo, contra este muchacho, por muchas cosas que se vivieron en el barrio, pero debo reconocer que aunque había asistido de niño a una iglesia, no tenía ningún deseo
de arreglar las cosas con él. No obstante, un día estando en un parque cercano a la casa, ese muchacho entró al equipo en el que yo estaba jugando y él quedó como arquero y yo quedé como defensa. Y yo no sé si es que nuestro equipo era muy bueno, pero durante un largo tiempo no se acercaron a nuestra área. Y ese muchacho me comenzó a hablar y me comenzó a armar una conversación que terminó palabras más, palabras menos, diciéndome, oiga, no, perdóneme por las cosas que yo le he hecho a usted. Y pues yo también tuve la oportunidad de pedirle perdón porque la relación había sido muy mala, aunque habíamos sido prácticamente vecinos durante años. Fue muy raro que ellos aparejaran las cosas, él como arquero, yo como defensa y el otro equipo, no sé por qué no llegaba lo necesario para que pudiéramos hablar en un parque. Repito, no tendría más de 14 años. Solo escuché por parte de un muchacho del que yo suponía solo había recibido en amistad una solicitud de perdón y yo hice lo que me correspondía. Pocos días después, este muchacho lo matan enfrente de la casa. Y una cosa que yo pensaba mucho en ese momento era cómo hubiera sido de distinto que yo me hubiera enterado que lo mataron si aún hubiera sido mi enemigo. Dios aparejó las cosas para que hubiera perdón. Dios aparejó las cosas para que cuando me enteré de la muerte de ese muchacho me diera, como diríamos en la actualidad, embarrada. Como les decía, pensando en términos de la aplicación del perdón y poniendo a su disposición algo que me pasó que tal vez ustedes comprenden cuando piensan en sus propias vidas. Y por eso, mis hermanos, es que les decía a ustedes desde la vez pasada que hoy podíamos, viendo ese tema de aprender a perdonar a la luz del Padre Nuestro, meternos en un texto muy importante. Y les pido a ustedes que vayamos a Génesis capítulo 50, versículos 15 al 22. Si está tomando nota, le voy a pedir que tome nota de Génesis capítulo 50, versículos 15 al 22. Cuando nosotros necesitamos aprender sobre el perdón, lo que necesitamos en últimas es aprender lo que la Biblia dice sobre el perdón. Y nosotros vamos a encontrar en esa historia que ustedes seguramente conocen muy bien, cómo el Señor nos enseña en una historia de carne, hueso y lágrimas, cómo funciona el perdón, lo trascendente, lo que hay implícito. Así que, con el permiso de ustedes, mis hermanos, vamos a pasar de Mateo a Génesis 50, versículos 15 al 22. Y entonces leemos y vamos haciendo algunas anotaciones. Y voy a pedirle a usted mientras va leyendo que usted mismo vaya extrayendo de la Biblia los principios en torno al perdón. ¿Qué perdón? Aquel del que se nos habla en el Padre Nuestro. Aquel que el Señor nos dice palabras más, palabras menos. Es el creyente que va madurando, que ha entendido el perdón, el que perdona. Dijimos, no es un acto de super espiritualidad, pero es que perdonar, o mejor, negarse a perdonar, no es un asunto de baja espiritualidad, sino de carnalidad. Y entonces, en Génesis 50, versículos 15 en adelante, leemos lo siguiente. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ustedes y yo en este punto recordamos varias cosas. El papá de José acaba de morir. Por parte de Egipto, de los descendientes, los hermanos de José, se rinde luto. Israel ha muerto. Sus hijos habían en cierta manera o se habían sentido ciertamente cobijados por el hecho de que estando el padre, y eso funciona todavía en la actualidad, estando el padre, todos nos podemos cobijar a él y el padre se convierte como en un factor de unidad. La madre se convierte en un factor que hace que las familias se mantengan unidas y de alguna forma, por lo que vemos en el texto, ellos estaban pensando que en tanto nuestro padre Israel estuviera vivo, las cosas con José pueden ir bien, pero muere. Israel muere Jacob. Y entonces nosotros vemos que en ese momento los hermanos de Israel, los hermanos de José mejor, comienzan a sentir una preocupación en sus corazones. Ya no está nuestro padre, ya no está el que nos facilitaba podernos sentar con José. Eso es lo que entendían ellos. Ojo, eso es lo que pensaban ellos. Y entonces cuando su padre está muerto, ellos van a pensar dos cosas. Ojo con lo que hay o puede haber en el corazón de un creyente que ha fallado, porque no hay indicios de que estos hombres no fueran creyentes. Ya aquí vemos nosotros que hay un crecimiento, hay un conocer de Dios, Dios les ha tratado.
Ellos se van a preguntar o van a afirmar, quizá nos aborrecerá, ya no está mi papá, que era el que nos mantenía como unidos. La palabra aborrecer significa, ¿será que él va a mantener escondida contra nosotros una hostilidad? ¿Será que no estando nuestro padre vamos a encontrar en José alguien que es nuestro enemigo, uno que nos aborrece y tiene su corazón lleno de hostilidad contra nosotros? Esto necesariamente lleva a un segundo punto, a una consecuencia. ¿Será que José nos va a dar lo que nos merecemos? Cuando dice acá, nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, significa nos devolverá todo el mal que le hicimos, nos va a remunerar. ¿Será justo con nosotros? Miren, mis hermanos, esto. El Señor nos está diciendo en Mateo que debemos perdonar, que debemos aprender el valor del perdón. Si en verdad vamos a pedirle con conocimiento, con entendimiento a Dios que nos perdone. Miren algo que está en el corazón de una persona que nos ha ofendido. Miren lo que puede haber en el corazón de un creyente con el que tal vez usted tiene una disputa y usted se pregunta, nada pasa. Miren lo que puede pasar cuando se trata de un creyente, cuando está esa deuda pendiente, cuando el perdón no se ha entregado. Por un lado, hay un pensamiento de temor. Hay un pensamiento de, en tanto esa persona no me perdone, todo lo que puedo esperar de esa persona es que sea mi enemigo. Mi hijo, mi papá, mi hermana, mi esposo, mi esposa, hacia mí, hostiles. Y si esto está en el corazón de esa persona, es muy normal que haya una segunda realidad en su corazón. En cualquier momento me da lo que me merezco. Miren lo que está aquí. Y nosotros nos ponemos a pensar como el Señor nos decía a nosotros y nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, porque nuestros enemigos, a pesar de lo que nos dictan nuestra propia carnalidad o nuestro corazón engañoso, también están necesitados de la obra de Dios. Quienes por momentos obran en hostilidad contra nosotros, no por eso dejan de parecerse mucho a nosotros. También nosotros hemos experimentado este miedo. También nosotros hemos tenido en nuestra cabeza que mientras no haya perdón, mientras no haya reconciliación, todo lo que podemos esperar es que se nos pague el mal que nosotros dimos. ¡Wow! Con razón el Señor nos dice que el perdón que clamamos a Dios arranca en la comprensión del perdón entre nosotros como un acto de obediencia a Dios, aquel que nos perdonó. Pero sigamos con este texto de Isaías, de Génesis 50. Entonces, estos hombres que tienen en su corazón esta inquietud, y miren ustedes que no es nada sencillo, dice el versículo 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, no encontramos cuándo pasó esto, pero no creo que estén ellos aquí inventándose algo, no creo que estén apoyándose en una mentira, creo que había pasado aquí algo. Por eso el padre es como un factor de unidad entre ellos. Entonces, ellos le dicen, mire, José, nuestro papá mandó decir lo siguiente, ¿qué fue lo que dijo? Así diréis a José, miren esto, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Estos hombres que tienen las cosas que acabamos de ver en su corazón, en su mente, apelan a José, al amor que él tenía a su padre. Estos hombres quieren encontrar alguna forma para ser perdonados. Y ellos le van a decir, como lo vemos en el versículo 17, apoyándose en el clamor de su padre, va a decir, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Por lo menos dos cosas habría que decir en este punto, de las muchas que se podrían mencionar sobre el perdón. Lo primero,
Y sin duda alguna ustedes se han dando cuenta que en este texto vamos a tener lo que debe estar en el corazón del que perdona y lo que debe estar en el corazón del que pide perdón. Ellos van a reconocer algo. Hemos actuado mal. Frente al perdón y frente a la confesión del pecado, siempre nosotros tenemos, creo yo, una batalla por pedir perdón correctamente. Al punto que tenemos un curso en la iglesia que dura años. Pero si me permitieran, creo yo que esas grandes batallas que tenemos en el corazón, hay una porque el pecado se ha visto como lo que es. De manera que cuando nosotros confesamos el pecado para pedir perdón, no lo justificamos, no lo minimizamos y no lo negamos. No le digo a la persona, es que usted empezó. No le digo a la persona, le pido perdón, aunque no importa lo que pasó. Y no le digo a la persona, no fui yo. Ellos están haciendo aquí algo, mis hermanos. Le están diciendo a José, nosotros hemos actuado mal contra ti, te hemos maltratado. Y tal vez, mis hermanos, en este punto alguno pudiera decir, hermano, es que me ha pasado con un familiar, con alguien muy cercano a mí que le he ofendido y yo siento que le he pedido perdón, pero me parece a mí que la relación está mal. Bueno, claro, el pecado tiene consecuencias. Pero ¿saben a veces qué tiende a pasar, mis hermanos? No solo que el pecado tenga consecuencias, sino que somos casi ásperos para pedir perdón. Somos duros, fuertes, tenaces para ofender, pero al momento de pedir perdón, ahí se nos acaba la valentía, ahí se nos acaba el ímpetu. Ofendemos con el alma y pedimos perdón solo con la lengua. Estos hombres en ese momento tienen que pensar, lo que le hicimos a José fue injusto. Lo que le hicimos a José fue malo. Y no soy yo el ofensor, el llamado a ser el juez en mi favor. No soy yo el que le debe decir a la persona que le pido que me perdone que lo que pasó es justificable, fue poca cosa o que en últimas no fue mi culpa. Tal vez, algo que debemos aprender todos nosotros es que cuando pedimos perdón, lo hacemos con un corazón que de verdad anhela el perdón. Se nos enseña durante largo tiempo, con un gran esfuerzo, me consta, por parte del pastor Alex Abril, el valor de hacer los cuadros, de entender cómo funciona el perdón, cómo aplicar los principios bíblicos y cosas por el estilo. Pero esto no significa que cuando ustedes y yo pedimos perdón, lo hacemos por cumplir una tarea de autoconfrontación. No lo hago por sentirme tranquilo con el cuadrito que tengo que entregar. Esa no es la finalidad de autoconfrontación y ustedes lo han escuchado en clase. Autoconfrontación es un centro de capacitación, pero también una oportunidad que el Señor nos regala. Estos hombres reconocen delante del ofendido que lo han ofendido, que no es justo y que lo que han hecho está mal. Y escuchan ustedes algo muy interesante en este texto, la reacción de José. José lloró mientras hablaban. La pregunta retumba en la cabeza, ¿por qué lloras, José? ¿Por qué lloras? ¿Lloras de la ira? No, no hay ira. No vemos ira en José. Porque si hubiera ira en José, estos hombres no le hubieran nunca podido dirigir la palabra. Él nunca se hubiera mostrado a sus hermanos como el hermano que vivió a pesar de su deseo de muerte y de la venta a la esclavitud. José, tratado por años por parte de Dios, aprenderá el valor del perdón. José llora al ver a sus hermanos en este punto adicionalmente humillados. Se llaman siervos. ¿Por qué lloras, José?
Mis hermanos, creo que en este punto no puedo ahondar mucho, porque el llanto de un ofendido que perdona solo es conocido por el que perdona y por el Dios que le enseñó a perdonar. José llora, no es un llanto de derrota, no es un llanto de ira, pero es un llanto que se registra en varias ocasiones cuando vemos el contexto de la reconciliación de José con sus hermanos. Ah, es que este José era una piedra. No, mis hermanos. Si ustedes piensan solamente en qué cosas había vivido José, leen lo que dice Génesis 37. Vamos un momentico sin que pierdan, por favor, Génesis 50. Vamos a Génesis 37 y vamos a leer dos versículos que nos ubican un poco lo que había pasado. Génesis 37, versículos 5 y 28. Génesis 37, 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tiene el sueño de los manojos. Le cuenta a sus hermanos este sueño de los manojos que se inclinaban ante él y sus hermanos le cogen más fastidio, porque aparte se lo tenían porque sabemos que José era tratado como el favorito de su padre. Y como consecuencia de esto, cuando José va a ver en qué andan sus hermanos mandado por su padre, vemos el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Es decir, que aquel hombre al que le están pidiendo que les perdone es a un hombre al que aborrecían, aunque posiblemente compartían hasta la cama. Es un hombre al que odiaban, aunque tal vez era que le tenían que pasar la sal cuando se la pedía. Era una persona con la que compartían historia, compartían apellido, compartían la vida, hacia la cual, no obstante, había un profundo odio, envidia, bronca. Cuando estos hombres están reconociendo delante de José cómo le han tratado, no solo se refieren al intento de matarlo en esa cisterna, no solo se refieren a la venta, se tienen que referir a todo ese tiempo, a toda esa injusticia. José pensaba en esto, sin bronca, lloraba. José, ¿te dolía? José, ¿fue para ti un trato muy fuerte por parte de Dios aprender a afrontar esta circunstancia? Y miren ustedes, mis hermanos, algo más. Vamos, por favor, salten a Génesis capítulo 42. Vayan, por favor, a Génesis capítulo 42. Miremos algo más de lo que se sabía del conflicto, del pecado contra José, de esto que había pasado contra un hombre que había sido tratado con tal injusticia. Génesis 42. Leemos versículos 21 al 24. Dice acá, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Nosotros sabemos para este momento, llegan los hermanos mandados por su padre para conseguir comida en Egipto, donde se encuentra José, siendo la mano derecha de Faraón, del rey de Egipto. Y ellos llegan allí buscando comida, está la hambruna, según la visión de las vacas flacas y las vacas gordas. Ellos llegan allí, José les va a tratar como espías. Vamos a ver nosotros, no se puede explicar hoy porque no hay tiempo, pero nosotros vamos a ver cómo Dios por medio de José va a mover a estos hombres a comprender lo que es pecado y cómo les va a mover de una forma impresionante a arrepentirse. Pero ellos en ese momento, cuando se ven como tratados como espías, cuando tienen miedo, están ante un hombre al que no reconocen, que no creen que hable el idioma de ellos. Ellos se ponen a pensar sobre lo que les está pasando. Y ellos, al recapacitar sobre qué puede ser lo que está detrás de eso, ellos van a decir,
Wow. Tal vez lo que nos está pasando aquí es por lo que le hicimos a José. Y miren algo, mis hermanos, que a veces olvidamos. Según lo que ellos mismos reconocen, José rogó con angustia, pero ellos no le quisieron escuchar. José rogó con angustia que no le hicieran eso, pero ellos no lo quisieron escuchar. Esa misma angustia que ellos hicieron que se causara en el corazón de José, ahora ellos la estaban sintiendo. Ahora ellos eran los angustiados. Una vez más, nosotros pensamos aquí lo que hay en el corazón de una persona que Dios está moviendo al arrepentimiento. Vemos varias cosas. Haciendo la recapitulación de este capítulo, por un lado, y nosotros lo decíamos, leyendo el primero, el versículo 15, una persona que necesita ser perdonada, que está siendo movida a pedir perdón, puede tener en su corazón la idea de que la persona que ha ofendido lo aborrece. Y segunda cosa, esta persona puede tener en su corazón el miedo a que se le pague lo que se le merece. Pero vemos aquí nosotros adicionalmente, hay un punto en el que se dan cuenta ellos lo triste, lo desgraciado, lo doloroso que es el pecado en carne propia. Ellos están viviendo la angustia, están viviendo la aflicción de espíritu, consecuencias, la culpa. Y entonces, avanzando un poco más, vemos, sabiendo que esto es parte del contexto de lo que se está hablando en Génesis capítulo 50, volvemos a Génesis 50, versículo 18. Los hermanos, como le decíamos hace un momento, le están pidiendo a José que tenga en cuenta lo que su papá dijo y lo que ellos mismos le están pidiendo, que por favor les perdonen, que ellos también son siervos de Dios, que ellos también creen en Dios. Alguno podría preguntarse, y si es cierto que usted es un siervo de Dios, ¿por qué pasó lo que pasó? Y aquí le tumba la enseñanza bíblica a lo largo y ancho de la misma. Es con pecadores con los que Dios trabaja. Pero pecadores que aprenden a arrepentirse, a los que Dios enseña a arrepentirse. Y en el versículo 18 y dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Miren la misericordia de Dios. Porque siendo cierto que el pecado es incomprensible desde el punto de vista que si sabemos que algo es malo, no debiéramos hacerlo y a pesar de ello lo hacemos y eso es incomprensible, eso es irracional. A pesar de ello, Dios tiene compasión de nosotros. Viendo lo que hay en el corazón de estos hombres han sido movidos, recuerden la historia de lo que ha pasado en los capítulos anteriores. Estos hombres ya no se acuerdan de los sueños. Ya no se acuerdan en este momento de los sueños de los manojos o los sueños de las estrellas, el sol y la luna que se postraban ante esa estrella que era José. A ellos ya no les importa eso. Ya ese asuntico del orgullo que movió la ira, que movió la amargura, ya eso quedó atrás. Ya Dios ha tenido que tratar el alma. ¿Cómo están ellos delante de José? Humillados. Se postraron delante de él. Wow, Señor, aquí nos enseñas otra pista. No se pide perdón con soberbia. Porque el que pide perdón con soberbia, en el fondo nada está pidiendo. Se pide perdón con el corazón humillado como reflejo de un corazón destrozado. Un corazón convencido de que es injusto lo que sea que haya sucedido. Estos hombres están postrados delante de él, de su hermano. Ellos no van con soberbia, ellos no van a decir, mire, usted y yo vamos a la misma iglesia, o así no vayamos a la misma iglesia, usted y yo somos cristianos, así que yo le demando que me perdone, que sea escritural, que sea bíblico y que proceda a otorgar el perdón que le corresponde. No vaya a ser un mal creyente negándome el perdón que merezco. No, no. El perdón se pide con un corazón humillado. Y si bien es cierto, y estoy de acuerdo con esto, en esto con ustedes, mis hermanos, si acaso lo están pensando, que una persona puede no ver si el corazón está humillado, que no necesariamente siempre tendremos que llorar. Sí que nosotros sabemos, mis hermanos, y con esto
concedan este punto. Nosotros sabemos cuando estamos siendo soberbios al pedir perdón. Aquí viene un ejemplo fácil que usamos con los preadolescentes. Dos niños están gritando, peleando, están mechoneando, están haciendo un conflicto grande. En ese momento viene la mamá, el papá pregunta aquí qué está pasando. Y uno de los dos le dice al papá, papá, es que mire que mi hermana hizo tal cosa, me dijo algo feo, me rayó un cuaderno, se comió tal cosa que era mía, me ofendió. Y el papá le dice a la otra persona a la que ha ofendido, usted sabe que no debe hacer eso, ya le he dicho mil y una veces que no debe hacer eso, así que le pide perdón a su hermano. Y saben ustedes que cuando pasa esto muchas veces la conducta es de silencio y cabeza inclinada. Pídale perdón a su hermana. Papi, pero es que ya empezó, es que él empezó, es que acuérdese que la otra vez le estoy dando una orden. Pídale perdón a su hermana. Pero es que siempre le estoy dando una orden. O le pide perdón a su hermana o lo castigo. Y es en ese momento cuando el ofensor se acerca al ofendido y sin mirarlo al rostro, con un tono lineal, sin ninguna expresividad, sin ninguna emoción, sin nada que demuestre algo de dentro del corazón, dice palabras más, palabras menos, perdóneme. Listo, papi, ya. Hermanos, y el padre, el profesor, siente en su corazón, uff, lo logré. No, no, no. Eso no es arrepentimiento. Repito, no tiene que haber el llanto en todos los casos. Pero repito, entre nosotros, cuanto más con nuestros familiares, se sabe cuando el corazón humillado es el que está hablando y cuando solo es un religioso que quiere dárselas de buen creyente pidiendo perdón por pedir perdón. Si nos pasa esto, si acaso esa es una realidad que se nos está notando en la casa, pues mis hermanos, gloria a Dios por su palabra, que aquí nos dice algo. Pidámosle a Dios que nos humille el corazón para que al momento de pedir perdón eso se note. Pero avancemos un poco más. Y entonces llega la oportunidad del creyente ofendido, de este José que va a tener muchos elementos de parentesco con la obra del Señor Jesús. Son muchas cositas que nosotros veremos, aunque ese tema es mucho más extenso, pero va a ser un hombre ejemplar en la palabra de Dios este José. Y entonces José llega el versículo 19 y le respondió José a metros. A ver, 11 igualaditos. Están hablando con el segundo de Faraón, al que ustedes vendieron, al que querían matar, al que le tenían en bronca porque papi me quería. Lo siento, señores, pero ya papi se murió y yo con ustedes no tengo nada. Yo no voy a pelear con ustedes, solo les pido una cosa, ustedes allá, yo aquí y una rayita. ¿Listo? Ustedes ven algo aquí muy interesante. Las palabras de José van a apuntar a la restauración del ofensor. ¿Qué? No, espere un segundo. No, espere un segundo. Primero debe ser la restauración del ofendido. Mis hermanos, José ha estado siendo restaurado a pesar de ser el ofendido por un Dios que cura los corazones de los suyos. Por un Dios que sabe trabajar con vasijas que se rompen. Nuestro Dios sabe restaurar vidas y yo entiendo todo lo que algunas personas dicen contra esto y no obstante yo no lo creo. Sí creo que Dios puede restaurar una vida. Durante años José será entrenado por parte de Dios. Durante años será tratado. La bronca de sus hermanos. El maltrato en la casa de Potifar por parte de esta mujer que le inventó esta historia, terminar en una cárcel, pedirle a un copero, oiga, no se olvide de mí, que yo estoy aquí injustamente, y ver cómo el olvido le pasa por encima. Estar, sabe Dios cuánto tiempo en esa cárcel. Pero notar que un día, cuando Dios trajo a la memoria de ese copero el recuerdo, no es que Dios se hubiera acordado él, sino que era el momento justo en que todo lo que había entendido José y aprendido José tenía sentido. Piensen lo siguiente.
Si el copero se hubiera acordado desde el primer día de José y le hubiera dicho, uy, Faraón, mire, yo le encargo a un hombre que está en la cárcel, lo más de juicioso, mira cómo me traté bonito, yo le pido un favorcito, saque al muchacho de la cárcel. ¿Qué hubiera pasado con José? Se va para su tierra o se va para cualquier otro lugar. Y entonces, ¿cómo hubiera podido ser el segundo de Faraón? ¿Cómo hubiera tenido la oportunidad de interpretar los sueños de Faraón? ¿Cómo? Pero aquí hay un acto de locura. Aquí hay algo que yo no comprendo. Aquí hay algo en lo que la Biblia tiene que ser una completa contradicción. Porque pareciera que alguno esté insinuando aquí que Dios supo usar el pecado de los hermanos de Faraón, el pecado de la esposa de Potifar. Sí, mis hermanos. Sí. Nos podrá romper la mente, pero en la mente de Dios esto es muy claro. José ha sido tratado durante años. No creo que esta misma respuesta lo hubiéramos encontrado en el mismo José de años atrás. ¿Qué le dice José a sus hermanos tras el trato de restauración de Dios en su vida, de ayudarlo para afrontar lo que había vivido? Él les dice, no temáis. No, José, por lo menos regáñelos. Una vaciadita, algo que los haga sentir así bien mal. Me extraña, José. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermanos, ni Dios está por encima de esta situación, de ustedes y de mi persona. Ustedes no deben temer que yo voy a afrontar esta situación en mis fuerzas, en mi justicia, en mis demandas. Hay alguien que está en el lugar de Dios y ese alguien es Dios. Y el que gobierna esto es Dios. Y miren lo que dice el versículo número 20. Vosotros, le está hablando a los hermanos, pensasteis, planificasteis, hiciste un plan completo de mal contra mí. Mas, pero, no obstante, Dios, el que está por encima de todo, nuestro Dios, porque también soy un siervo de Dios, podría decir aquí José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, ¿por qué les recuerdas esto en este momento? Porque por un lado, mis hermanos, perdonar no es decir, fresco, no pasó nada, ay, que no. No se perdona minimizando el pecado. ¿Qué tal el Señor en la cruz diciendo, Señor, entrego mi vida por este montón de bobadas? No. José les hace entender a ellos que él es consciente de que lo que ha pasado obedeció a un plan de sus hermanos contra él. Pero si José se hubiera quedado en eso, nunca los hubiera perdonado. José tiene que ir más allá, tiene que ser entendido espiritualmente, tiene que tener sabiduría, un conocimiento profundo y completo de la situación que solo puede dar Dios. José entiende aquí algo y Dios se lo ha comprobado durante sus años en las circunstancias que ustedes y yo conocemos bien, estando él ya como segundo en Egipto. Dios ha encaminado todo esto. Todo lo que está pasando ahí es producto de la bendita mano de Dios sobre todas estas cosas. Por duro que esto pueda resultar, por dolor inmenso que se me haya causado ahora, con el corazón restaurado, entiendo que por medio de esta situación, no solo Dios bendice mi vida, sino la vida de ustedes, mis queridos hermanos, y la de mucho pueblo que está conmigo. Ese José, interpretador de sueños, es el que está ahí para ayudar a administrar en tiempo de vacas flacas, vacas gordas, pero especialmente, mis hermanos, es en esa circunstancia que 70 personas entrarán a Egipto para multiplicarse como pueblo, cumpliendo las profecías que el Señor les había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Es en ese contexto y no en otro, en Egipto, que el Señor hace crecer este pueblo. Y después, noten, permitiendo el pecado de Faraón, Dios soberanamente ejercerá lo suyo para sacar a su pueblo de Egipto, mostrándole a muchos pueblos quién es el Dios verdadero, venciendo a los dioses de Egipto, entre otras cosas. Pero quedémonos en el texto que nos quedan pocos minutos.
Aquí hay un pensamiento, repito, mis hermanos, que debemos pedirle al Señor que nos ayude a todos a tener en la cabeza. Que creo yo es el pensamiento que ayuda a muchas personas cuando han recibido muy duras ofensas. Porque cuando uno piensa en el daño causado y uno intenta ponerse en el lugar del otro y dice, no, eso es imposible, eso no se puede afrontar. Pero es que el Dios de la Biblia, el Dios que no es de teorías, el Dios que es de práctica, el Dios real, el Dios de la fe viva, realmente es Señor sobre toda circunstancia. Déjenme leerles algo, tome nota por favor. Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Vemos allí a Pedro hablando a los israelitas. Les dice, versículos 22 al 24 de Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, de paganos, de hombres sin leyes, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Damos gloria al Señor glorificado. Amén. Pero para glorificar tenía que ascender. Para ascender tenía que resucitar. Para resucitar tenía que morir. Para morir tenía que venir a esta tierra. Para que Él muriera, fue necesario que el Señor en la eternidad tomara una decisión. Nunca le he dado la orden a nadie de que cometa un pecado. Nunca seré yo la causa del mal. Pero no me sorprende nada de lo que hacen estos que yo creé. Y mi hijo, bajo mi soberana voluntad, va a la tierra para morir por aquellos a los que quiere salvar, pero que lo quieren matar y que efectivamente lo mataron. Aquí viene algo, mis hermanos, que debe ser consuelo para aquel que está batallando con el perdón, por duro que sea. Eso, a pesar de lo duro que resulta, es algo que Dios está usando para ayudarle. Es algo que Dios está usando para enseñarle. Cuidado con lo siguiente, porque no faltará el astuto espiritual que le dice al que ofende, oiga, yo gusto de ofenderle, fastidiarlo, sacarle el mal genio, hacerle un montón de cosas, porque me he dado cuenta que de esa forma yo lo ayudo en su crecimiento, en su relación con Dios. Ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Porque si tal pensamiento estuviera en su cabeza, yo le invito a que conozca a Jesucristo y entienda el valor del perdón. Lo que acabamos de leer sobre el entendimiento que Dios le dio a José, sobre lo que fue la entrega del Señor Jesucristo bajo el determinado consejo y anticipado conocimiento del Padre, nos dice a nosotros algo. Los que somos de Dios, en verdad podemos decir que todas las cosas nos ayudan para bien y no por eso dejan de doler y no por eso hay momentos en que no las entendemos. Nos basta con saber que encima nuestro hay un Dios, nuestro Dios. Y eso lo entendió José. Vamos a los versículos 21 y 22, que se está acabando el tiempo. Aquí les ha explicado entonces José a los hermanos por qué les puede perdonar. Ah, es que José era súper buena gente, súper pilo, ¿qué tipazo? No, mis hermanos, lo bueno que tenía José era el Dios en quien había creído. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Ah? ¿Qué perdón? José, venimos delante suyo con el corazón apabullado, achicharrado, asustado de que nos dé lo que merecemos. Venimos con un corazón que se pregunta si usted nos va a tener bronca, reconociendo que hemos hecho mal delante suyo, con un corazón también humillado. Y usted lo que nos dice es que no tengamos miedo, José. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande el que usted tiene! José no solo está aquí comprometido con perdonarlo, sino con restaurar hasta donde resulta posible esa relación.
Es cierto, hay relaciones que no se pueden restaurar, las personas se van, se distancian, pero es que a veces nosotros, o pretexto de que hay situaciones irreconciliables, decimos que hemos perdonado, pero mantenemos el conflicto. Pero miren lo que hizo aquí el Señor por medio de José. Les dice a ellos, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Yo, sobre ustedes, mis amados hermanos, voy a hacer lo que Dios me manda hacer. No solo no les voy a dar lo que merecen, sino que voy a dar lo que necesitan según Dios me permite darlo. ¿Y qué dice la Biblia? Así los consoló, así los alivió, así los ayudó y les habló al corazón. Al parecer esta idea se puede traducir de varias formas. Les habló cariñosamente y les habló con el corazón en la mano. Wow, Dios mío. ¿Cómo puedes tú obrar esto en la vida de uno tuyo? No de la noche a la mañana. No sin experimentar muchos choques de la cometa contra el suelo, no sin vivir muchas ofensas. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, vivió José 110 años. En cuanto a José, las cosas quedaron en paz. En cuanto a sus hermanos, quedaron en paz. Ya nos toca ir terminando, mis hermanos. Pero si algo podemos ver nosotros en esta historia, concluyendo, es que es muy mala idea tomar al perdón como una teoría que yo me niego a vivir. Es muy mala idea intentar aprender a volar la cometa de mi vida en mis propias fuerzas. Si algo necesito yo es comprender que muchas veces yo seré como la cometa que le corta la pita a la cometa ahí al lado y otras veces me lo harán a mí. Y no será mi justicia, mi criterio, mi conocimiento, sino la bendita palabra del Señor, la que podrá hacer que yo sea capaz de perdonar, pero también quien me enseñará a mí a pedir perdón. Y entonces, perdónanos nuestras ofensas como perdonamos a lo que nos ofenden, no es un asunto de teoría. Pero esa práctica adicionalmente solo es posible aprenderla con Dios. Mis hermanos, vamos a terminar que son las 9:33, ¿vale? Oramos. Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido de estudiar tu palabra hoy. Son muchas las lecciones, Señor, que nos das y muchas otras, Señor, que podrían salir de lo que hemos estudiado hoy. Pero tal vez, Señor, como resumiendo todas en un principio, queremos pedirte que nos ayudes para no ser teóricos del perdón, sino personas que experimentan una fe viva en el perdón, al perdonar, al pedir perdón. Que cuando vayamos a ti en oración, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, nuestra alma descanse en ti al saber que por tu bendita gracia hemos podido perdonar. Enséñanos, Dios bendito, a perdonar. Ayúdanos a estar en la paz y el amor que tú nos das a vivir, Señor. Ayúdanos, Señor. Aún hay mucho que aprender y te damos gracias por ello. Oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.